Bienvenidos amigos a una nueva versión de las reuniones o de los cursos que estamos ofreciendo a través de los institutos israelí, chileno, cultura y Higiniano de Israel. En esta oportunidad estamos ofreciendo el curso de finanzas personales y modelo de negocio a cargo del profesional Patricio Herrera Mittelman. Damos la bienvenida a todos y Patricio, el micrófono y la cámara es tuya, por favor. Bien, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes se conectaron. Eh, esta actividad está enfocada tanto para personas que quieran trabajar, desarrollar o implementar ciertas herramientas en las finanzas personales, pero también, y en particular la segunda parte, va a estar muy enfocada al concepto del emprendimiento. Entonces, para aquellas personas que no tengan un mayor interés en cuanto al concepto de emprendimiento, las dos primeras sesiones le van a hacer mucho sentido porque está muy enfocado al tema de las finanzas. Y la segunda sesión ya nos vamos a enfocar más en un tema de negocio, de cómo desarrollar una idea de negocio y llevarla a un negocio en sí. ¿Ya? Voy a compartir la presentación para que demos comienzo. Pato, Ariel, dame ¿me un puedes? segundito, por favor, porque hay ¿Ya? gente que dice que no escucha. ¿Todos se escuchan bien? Patricio se desconectó y seguramente se volverá a conectar. Así que bueno, sigamos Ya. adelante nomás, Pato. Ya, perfecto. Bueno, información importante entonces de la actividad. Ahí tenemos las 4 sesiones que está enfocada este curso, que, como decía yo antes de que comenzáramos, la idea es entregar la mayor cantidad de información posible en poco tiempo. Es por eso que yo pensé que esta actividad se hiciera en 4 sesiones de 1 hora para no saturar con la información. Y así también poder ir sacando provecho, porque la idea es que entre una sesión y otra se pueda preparar, utilizar los conceptos analizados para eh, prepararlos y generar más información. Porque mi idea es que una vez que termine esta actividad, todos se vayan con algo, que no solamente sea escuchar y absorber información, sino que además se vayan con alguna herramienta. Entonces, el día de hoy vamos a analizar y voy a explicar algunos conceptos de las finanzas personales justamente y cómo establecer los objetivos a través de la herramienta SMART. Entonces, esa es la idea. Con esta información, lo importante es que ustedes puedan, por ejemplo, establecer los objetivos para que en la siguiente sesión voy a hablar de los conceptos de flujo caja, pero aún más importante que vamos a construir un flujo de caja en conjunto. Entonces, ustedes al tener los conceptos, los objetivos que quieran lograr en sus finanzas personales, van a poder ustedes ir llenando, completando o haciendo las preguntas relacionadas a lo que ustedes quieran lograr para poder desarrollar este flujo caja. Y las últimas 2 sesiones, que sería la tercera y la cuarta, sería hablar del modelo de negocio, que es la herramienta que me gusta utilizar mucho, es la herramienta Canvas. Importante la S final, porque si ustedes en Internet buscan Canva, les va a salir una herramienta que es para hacer afiches, folletos, para poder hacer publicaciones. Entonces, importante la S final Canvas, que este es un generador de modelos de negocio. Lo separé en 2 sesiones porque mi intención es que en la primera analicemos todos los aspectos externos y en la segunda los aspectos internos. Entonces, ahí para que ustedes ya vayan anotando en sus agendas estos 4 domingos, que van a ser los 4 domingos del mes de agosto, 6, que es el día de hoy, 13, 20 y 27, siempre a las 7 de la tarde y siempre mi idea es que sea de 1 hora de duración cada actividad. Antes de continuar, si alguna persona tiene alguna duda, como bien dijo Ariel, levanta la manito para yo poder ir viendo. Si por alguna razón no ha pasado mucho rato y no le he dado la palabra o no le he hecho alguna pregunta, ahí habilita el micrófono y me avisa. ¿Ya? Porque aquí Pato, yo una veo pequeña algunas. corrección. ¿Ah? Una pequeña corrección. Los cursos Dime. son a las 8, no a las 7. Perdón. Muchas gracias. Disculpe. De 8 a 9. Muchas gracias, Ariel. Ya, comencemos entonces. Hoy día, según lo que les acabo de exponer, el temario va a ser conceptos de finanzas personales y generar objetivos a través de la técnica SMART. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que debemos entender del concepto de finanzas personales? Es que para poder conversar de finanzas personales, al menos debemos analizar estos 4 conceptos.
cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto ahorramos y cuánto invertimos. Aquí es importante entender la diferencia entre ahorrar e invertir. Más adelante voy a explicar con más detalle, pero es súper, súper importante entender de que ahorrar no es lo mismo que invertir. Son conceptos muy diferentes. Podemos ahorrar para algo que una casa, por ejemplo, un vehículo, como vamos a ver en los ejemplos más adelante, que eso no es inversión, ¿ya? Así que ahí vamos a analizar también el concepto un poquito más adelante de qué es un activo y qué es un pasivo. Entonces, bueno, acá está, pido disculpas. Hay muchas definiciones en cuanto a activo y pasivo. A mí me gusta dar una definición bastante simple que me la enseñaron y la encontré bastante lógica. Activo va a ser todo aquello que nos mete dinero al bolsillo. Por lo tanto, pasivo, que sería lo contrario, es todo aquello que nos saca dinero del bolsillo. ¿Por qué quise hacer hincapié en esto y comenzar con este concepto? Porque tradicionalmente las generaciones, cuando hablan de comprar su casa propia, hablan de que mi principal activo, mi activo más grande es mi casa. Pero si analizamos, la casa no nos hace entrar dinero, porque hay que pagar contribuciones, porque hay que mantenerla, porque hay que hacer reparaciones. Entonces, lo que hace una casa es sacarnos dinero del bolsillo. Obviamente, y mucha gente va a decir, bueno, pero no por eso quiero pagar un arriendo eterno, por eso quiero tener mi casa. No quiere decir que los pasivos son malos. Podemos tener pasivos y tenemos pasivos. Un vehículo, por ejemplo, es un pasivo. El televisor, computador, es un pasivo. Pero también hay que tener ojo porque si yo el computador, por ejemplo, en mi caso, que el computador lo uso para trabajar y yo con ese trabajo recibo dinero, entonces el computador ya no es un pasivo, sino que es un activo. Entonces, lo mismo un vehículo. En la pandemia, mucha gente que se quedó sin trabajo, entonces tomó el vehículo, se inscribió en Uber, Didi, diferentes plataformas de movilización de personas y empezó a mover gente. O sea, el vehículo que era un pasivo a raíz de la pandemia se transformó en un activo o cumplía funciones tanto de pasivo como de activo. Entonces ahí también es interesante porque la reparación, la mantención que hay que hacer el vehículo, hay que dividir en cuánto corresponde cargarle a este negocio nuevo que tenemos, que es hacer transporte de personas, y cuánto es lo que yo debo cargar como gasto personal por usarlo para ir de paseo a la playa. Entonces, lo mismo en la casa, la gente que arrienda piezas por Airbnb, por ejemplo, toda la casa es un pasivo, excepto la pieza que utiliza y el baño que utiliza para arrendarle a estas personas. Entonces, pues, ahí nos podemos dar cuenta de que el concepto activo-pasivo no hay uno bueno y uno malo, sino que depende de cómo lo utilizamos y tenemos que entender de que en nuestra vida vamos a tener activos y pasivos. El problema es cuando confundimos nuestra casa como nuestro mayor activo. Y no, porque por definición no puede ser activo, ya que activo, para recordar, es todo aquello que me mete dinero al bolsillo. Y pasivo es todo aquello que me saca dinero del bolsillo. ¿Ya? Entonces, es muy, muy importante esta diferencia. Demos un segundo que... Ahí sí. Otros conceptos que son importantes de tener claro cuando hablamos de finanzas personales es el concepto de presupuesto. Entonces, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es la herramienta que nos permite hacer un seguimiento de qué está pasando con mi dinero. Y ahí es justamente donde entra, por ejemplo, el flujo caja. Pero hay que tener harto ojo que el presupuesto es lo que yo voy a proyectar. Entonces, yo presupuesto, yo genero una proyección de cómo se va a mover mi dinero. Entonces, en el flujo de caja establecemos inicialmente este presupuesto y en la medida que van pasando los meses, yo voy viendo si realmente estoy cumpliendo con lo que dije. Por ejemplo, si yo digo que voy a asignar de mi dinero, por ejemplo, 200 cheques para salir a tomar café, si termino el mes gastando 300, bueno, me salí del presupuesto. Es así de simple. Pero es importante. ¿Por qué es interesante el presupuesto? Porque yo me siento a analizar en qué quiero gastar, pero lo más importante aún es que cuando ya pasó un mes y me di cuenta si gasté más de lo presupuestado o menos de lo presupuestado, con esa información me puedo volver a sentar y decir, bueno, voy a volver a presupuestar, voy a volver a generar este presupuesto para evaluar y ver por qué no resultó, por qué gasté más o por qué gasté menos. Porque a veces podemos presupuestar
una cantidad de dinero muy grande respecto a lo que realmente estamos gastando. Por lo tanto, estamos asignando una cantidad de dinero que no debería ser así porque estamos perdiendo de asignarlo a otra cosa. Por ejemplo, asigno 500 shekels para salir a tomar café, cuando en realidad gasto 300. Entonces, yo esos 200 que no estoy ocupando, lo puedo reasignar a inversiones, por ejemplo. Entonces, esto nos va a ayudar a trabajar el concepto del gasto inteligente, porque al momento de sentarme yo puedo pensar con tranquilidad, pero cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el Kenyo o en el mall, están las emociones también de por dentro. Cuando estamos afuera y estamos tomando cerveza, están las emociones. Entonces, no necesariamente vamos a tomar la mejor decisión para nuestra economía si estamos analizando siempre en el camino. Mientras voy avanzando, voy analizando cuánto gasto en cada ítem. Entonces, por eso es importante trabajar con este concepto de presupuesto. Aquí el ahorro, hay muchos especialistas que hablan de cuánto debería asignarse de ahorro. Hay muchos montos, pero en general, ahorrar el 10% de lo que gano es bastante interesante. Pero ¿qué es lo que sí se ha generado bastante consenso, por lo menos los autores que yo he escuchado, leído, visto videos? Es que lo ideal, entonces ahí tenemos que ir trabajando lo ideal. Lo ideal es que debemos tener al menos en ahorro 6 meses de mi costo de vida. O sea, si yo para poder terminar el mes gasto 5.000 shekels, incluyendo el arriendo, el internet, la comida, etcétera, o sea, mi gasto de vida normal, sin lujos, sin darme algún gusto, sin viajar. Entonces, mi gasto de vida base son 5.000 shekels o 500.000 pesos, ahí dependiendo de la moneda que cada uno maneje. Bueno, yo debería tener 6 veces esa cantidad porque si por alguna razón no continúo con mi trabajo, tengo 6 meses de respaldo para poder buscar un nuevo trabajo o eventualmente si tengo alguna emergencia, tengo una cantidad de dinero que me permita, por ejemplo, enfocar todos mis ingresos actuales a pagar esa emergencia y yo a través del ahorro puedo pagar mi costo de vida. Entonces, por eso también es importante el hacer el presupuesto, porque así también voy a saber cuánto estoy gastando mensualmente en lo básico, porque el presupuesto nos va a mostrar lo básico y aquello extra que nosotros queramos tener para pasar el mes. ¿Cuál es lo interesante también de este concepto del ahorro? Que una vez que uno se acostumbra a ahorrar y una vez que uno ya ha ahorrado estos 6 meses y ya está guardado en el banco, mi recomendación es siempre guardarlo en el banco porque guardar bajo el colchón el dinero lo único que hace es que pierda valor. ¿Ya? Puedo comprar menos. Cada mes que pasa, cada semana que pasa, compro menos. ¿Y por qué? Por el efecto de la inflación. Entonces, importante siempre ver alguna forma de dejarlo en el banco. Ahí el instrumento bancario cada uno lo puede elegir. Pero una vez que ya tenemos ese monto, mantengamos el ritmo de ahorro porque después podemos decir, bueno, el dinero que yo voy a seguir ahorrando quiero, por ejemplo, para poder poner el pie para comprar un vehículo o cambiar mi vehículo para comprar la casa, etcétera. O simplemente para ahorrar para mi jubilación. Entonces, pero ahí para el concepto de jubilación también alguien puede decir, bueno, pero mejor si yo estoy proyectando la jubilación, mejor hago una inversión. Ojo, el ahorro tiene menor riesgo, la inversión tiene un mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor beneficio. O sea, si yo invierto en algo, por ejemplo, las criptomonedas, que es algo que es muy interesante, no voy a decir que no es interesante, es un tema interesante, pero lo primero que dicen los especialistas cuando uno quiere entrar en eso es invierta el dinero que pueda perder. O sea, ese es el nivel de riesgo que tiene. O sea, entren pensando, si ustedes han escuchado de alguien que les cuenta, porque ahora ya está recomenzando nuevamente el boom del tema de las criptomonedas, entonces ya va a empezar de nuevo gente a conversar sobre este tema, esté dispuesto a perderlo todo si quiere entrar a eso. Se puede ganar, por supuesto, pero el enfoque es un enfoque sano. Entonces, porque hay gente que en un momento invirtió en criptomonedas pidiendo créditos, hipotecando casas y se complicó bastante la vida. Entonces, siempre que ustedes quieran invertir, si quieren ganar más, tiene que haber un mayor riesgo, pero eso significa que estén dispuestos a perder. Otro tema interesante, que hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre ahora, pero ahí en la próxima sesión les voy a dar el nombre, que justamente es de una persona que se dedica a ayudar a la gente a salir de sus deudas. No ahorren, no inviertan si tienen deudas. Es así de simple, es así de duro. Porque el interés que las deudas a ustedes les van generando es más duro y es más fuerte normalmente de lo que ustedes puedan ganar en una inversión.
A no ser que les aparezca usted una inversión que usted considere que tiene un cierto nivel de seguridad tal, que usted dice, no, prefiero invertir y las deudas ir pagándolas mes a mes. Otro concepto también muy importante de las deudas es que cuando es una deuda bancaria, los bancos utilizan lo que se llama el triángulo invertido. O sea, las primeras cuotas que yo pago de mi deuda bancaria son principalmente intereses. Entonces, la cuota que es 10, normalmente 9 es pago de intereses y 1 es el capital que me prestó el banco. Y así, en la medida que va avanzando, ya cuando, si a 4 años, en el año 2, el interés que yo, de los 10 que pago, el interés es 5 o 4 y el capital es 6 o también 5. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las instituciones financieras, y lamentablemente yo en Chile lo veía, acá en Israel no lo he vivido mucho, tampoco tengo mucho, por un tema de idioma no tengo mucho acceso a eso, pero en Chile sí lo vivía, de que ciertas instituciones, cuando uno va en la mitad del crédito, te llaman para refinanciar. Entonces uno feliz dice, oye, qué bueno el banco que me está llamando para refinanciar porque me van a bajar la cuota. Claro, ¿cómo te bajan la cuota? Te aumentan los años. O sea, era 5 años el crédito, llevas 2 años y medio, refinanciaste y ahora te quedan de nuevo 5 años, pero bajó la cuota. Claro, ¿por qué les interesa eso a ellos? Porque nuevamente empieza a funcionar este triángulo invertido donde la mayor cantidad de lo que ustedes pagan es intereses y lo más chiquitito es capital. Entonces, hay algunos autores que he leído que plantean de que ya cuando uno pasa la mitad del crédito, no es tan recomendable pagar, hacer un prepago. Pero ¿dónde sí yo estaría de acuerdo a hacer un prepago? Cuando la persona sufre de desorden financiero, cuando la persona está reestructurando sus finanzas personales, porque por algún desorden, por algún descuido, se le escapó de las manos. Bueno, muchas veces es mejor eliminar todas las deudas, aun cuando quede un tercio de los 5 años, me quedan 2 años, no importa, páguela, porque es por un orden mental. Porque eso le va a hacer ganar más dinero que seguir endeudado, porque al concentrarse y focalizarse en pagar todas las deudas, va a ordenar, en teoría, las finanzas personales. Y eso va a generar un mayor beneficio. Pero si uno ya tiene un cierto nivel de orden, no es tan necesario hacer este prepago. Por eso es muy importante que el concepto de finanzas personales es personal, como lo dice el nombre. Lo que a uno le sirve no necesariamente le va a servir a otro. Es por eso que es importante entender los conceptos más que encontrar la fórmula mágica de las finanzas personales. Y aquí entramos en el concepto de los gastos inteligentes. ¿Qué es un gasto inteligente? Cada uno sabe porque las finanzas son personales. Entonces, ¿qué es para ustedes un gasto inteligente? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué es lo inteligente de definir esto? Es que yo me siento a analizar en frío qué es un gasto inteligente para mí. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos que entender una cosa, que Mujica lo define de una manera excepcional en estos videos que están dando vuelta. Mujica plantea de que nosotros no compramos las cosas con dinero. Nosotros compramos las cosas con el tiempo de vida que entregamos a cambio de ese dinero. Interesante el concepto porque él dio vuelta en general. O sea, yo compro con mi vida. O sea, este sistemita que es para pasar la diapositiva, yo gasté tiempo de mi vida para poder adquirirlo. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Vale la pena entregar ese tiempo que yo entregué de mi vida para tener esto? Yo dije que sí, y por eso lo compré. Y esto ahora yo lo puedo utilizar para poder trabajar, por ejemplo. Este es un pasador de diapositiva, que es lo que estoy usando para pasar la diapositiva ahora, y que me hace más cómodo y más grato mi trabajo. Entonces, por eso es tan personal el gasto inteligente, porque ¿qué les hace sentido a ustedes en la vida? A mí me gusta viajar. Por lo tanto, yo feliz entrego parte de mi vida para poder viajar. Pero también, ¿cuál es la gracia cuando uno empieza a analizar de esta forma? Es que cuando uno después está trabajando, además de que lo ideal es que hay que trabajar por la pasión, de lo que a mí mi vocación, que me encantaría, sería lo ideal, obviamente, trabajar en otro hobby. El hobby de ustedes, ojalá ustedes les pagaran por hacer el hobby que ustedes tienen. No hay nada más lindo que te paguen por tu hobby o por tu pasión. Pero no siempre es así. Entonces, le da un sentido interesante al hecho de ir a trabajar a un lugar que no necesariamente es lo que me apasiona, pero digo, no importa porque realmente yo vengo a este lugar porque quiero hacer tal cosa. Entonces, si empezamos a analizar así nuestras finanzas, de que nuestra finanza se nutre de la vida que entregamos o se nutre también de lo que dejamos de hacer, porque ese es el otro concepto, cuando una vez que ya tenemos el dinero, yo puedo hacer una cosa con el dinero. Yo puedo gastar el dinero finito, entonces yo tengo un nivel de cosas que puedo adquirir.
Por lo tanto, el costo de tener eso es todo aquello también que dejé de adquirir. O sea, además de que entregué tiempo de mi vida, estoy dejando de obtener cosas que también me gustaría tener. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta tener auto, en Chile tenía auto y disfrutaba mi auto. Pero acá como me gusta viajar, estoy dispuesto a no tener auto porque me produce más placer, más agrado viajar que tener un vehículo. Por lo tanto, yo feliz acepto las consecuencias de no tener un vehículo, porque ese es mi costo de oportunidad, es el costo que yo estoy pagando para poder maximizar el otro ítem, que por ejemplo en mi caso sería viaje. Y así cada uno. ¿Qué es lo que a ustedes los mueve? ¿Qué es aquello que ustedes al final del día, al final del mes, al final del año, miran para atrás y ustedes dicen, qué rico lo que hice con mi vida, qué rico lo que hice con mi dinero, qué rico que invertí tiempo de mi vida para ganar ese dinero, porque después con ese dinero pude, y ahí ustedes le ponen el nombre que quieran, pude donarlo, pude ayudar a alguien que lo necesitaba, pude comprarme la Pandora, no sé. Porque aquí no podemos decir que algo es bueno o no. O sea, aquí cada uno sabe qué es lo que es un gasto inteligente. Obviamente, si yo dejo de alimentarme bien con tal de tener una Pandora, si yo dejo de alimentarme bien con tal de viajar, no es muy inteligente. Ahí vamos a analizar un poquito más adelante y voy a profundizar en eso. Acá tenemos el concepto de las inversiones. Entonces, las inversiones va a ser aquello que nos va a ayudar a aumentar el patrimonio. Por lo tanto, la inversión, por definición, va a ser un activo. Yo no puedo invertir en un pasivo. Yo invierto en un activo. Compro dos vehículos porque quiero ponerlos con conductor. Claro, si los compro y después no los coloco con conductor, la inversión fue mala. Entonces, es importante entender dónde quiero invertir porque también tenemos inversiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Yo puedo invertir en acciones, es algo que me va a entregar un dividendo, que las más interesantes son las que entregan dividendo recurrente, que es a las que se denomina que son dividendos mensuales, semestrales o anuales, por ahí uno puede analizar qué tan recurrente quiere que sea. ¿Se fijan? Entonces, eso me está generando un ingreso de forma pasiva, que esto también es muy interesante el concepto. Ahí, si alguno quiere profundizar, lea el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro de Robert Kiyosaki, muy interesante para entender y comprender el concepto de el dinero y esto de que hacer el dinero trabaje por mí. O sea, yo quiero que el dinero trabaje por mí. Yo no quiero trabajar siempre por dinero. Yo quiero que también el mismo dinero que tengo trabaje por mí. Por ejemplo, compro acciones y esas acciones me generan dividendos. ¿Ya? Eso sería interesante. Pero acá súper importante con el concepto de inversiones es averiguar, asesorarse, pedir ayuda, pedir apoyo. Lamentablemente he escuchado casos de personas que reciben su jubilación, les ofrecen el tremendo negocio que les va a solucionar la vida a ellos, ya 4 generaciones de la familia, ponen toda la inversión y el negocio del caso que yo escuché no duró más de 3 meses, porque fue básicamente una estafa. Entonces, harto ojo cuando reciban grandes sumas de dinero, por ejemplo, cuando uno sale de una empresa, yo creo que más de algunos he escuchado casos muy parecidos que la persona salió de una institución armada, de una empresa, con una buena jubilación que le dan al momento de salir una buena cantidad de dinero, además de la jubilación mensual, y la persona se lo gasta sin darse cuenta, que eso es lo peor de todo, que de repente empieza a gastar en un asadito, en un arreglito en la casa, aquí y por allá, y después a los 2 años al año dice, bueno, ¿y qué pasó con ese dinero? No sería un gasto inteligente si pensamos así. Cuando sentimos que no sé lo que hago con mi dinero es porque estoy haciendo gastos que no son muy inteligentes. Entonces, importante, tengan harto ojo, tengan harto cuidado. Mientras más maravilloso es el negocio, más deben desconfiar. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea estafa, pero sí desconfíen. Desconfíen confiadamente. O sea, sí, es un conocido. Ok, confíe, pero siga desconfiando. Tenga un grado de confianza. Mientras más rápido les prometan que se van a hacer millonarios, más desconfíen. Esos videos, me pasó una vez que Yokoi Kenji, que es otra persona que yo sigo también, que habla mucho de estos temas, muy interesante, es un colombiano japonés, una mezcla muy, muy interesante y muy entretenido de escuchar. Él justamente decía una vez que encontró en internet un video que decía los 10 consejos para hacerse millonario en corto tiempo de Yokoi Kenji. Él mismo dice que lo vio porque quería saber de qué se trataba, porque ni él sabía esos pasos. Claro, ¿qué hizo la persona? Juntó 10 consejos que él dio y hicieron esta presentación. Entonces, tengan harto ojo con aquello que suena maravilloso. Entonces, acá tenemos estos 4 conceptos que viene de la educación financiera.
tenemos que entender también de los ingresos que podemos tener más de una fuente de ingreso, no solamente el sueldo que tenemos. Tampoco, y aquí hay que tener cuidado de este concepto que a veces, a ver, démosle un segundo que tengo personas que quieren entrar y, y me va a aparecer los mensajes. No te En teoría preocupes, estarían... Pato, yo lo estoy haciendo entrar. Tú dedícate a la charla, hermano. Muchas gracias, Ariel. Eh, aquí dejé que, ya, ahí se conectó. Entonces, importante también el concepto de los ingresos. Estaba en que hay que tener ojo y hay que tener cuidado de que el emprendimiento no es lo mejor del mundo y ser empleado no es lo peor del mundo. Ambos son necesarios. Ya lamentablemente en algunos lugares, ahí alguien está dibujando en el PPT, hay algunas personas que hacen sentir a otros de que si no eres emprendedor, no tienes visión, no tienes ambición. ¿Ya? Ahí Pablo quiere hacer una consulta, ¿no? O quizás ahí, ¿puede ser o no? No, ya. Entonces, pero sí es importante, quiera yo tener un negocio o quiera yo ser el mejor empleado, que ojo, el concepto de ser buen empleado está el concepto del intraemprendimiento, ser emprendedor dentro del negocio donde estoy. Entonces también, si ustedes quieren ahondar en estos conceptos de emprendimiento, que no es ninguna maravilla, no es nada del otro mundo, sino que pasa a ser muy lógico, y ahí nos vamos a dar cuenta cuando les plantee y les cuente sobre este concepto del modelo de negocio, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se pueden aplicar en la vida de uno. Entonces, incluso hasta en las relaciones personales, uno puede aplicar este concepto de modelo de negocio. Entonces, eso se puede aplicar también cuando yo trabajo en una empresa y me va a generar, obviamente, mejores resultados, porque voy a tener una dirección en la cual dirigir. Entonces, súper importante siempre entender que la fuente de ingresos tratemos de que sea más de una. ¿Ya? Puedo tener mi trabajo, puedo tener inversión en algunas acciones. Y ojo, no es necesario invertir 100.000 shekels en acciones o 10 millones de pesos en acciones. Puedo invertir pequeñas cantidades. Hoy día, gracias al Internet, se pueden hacer pequeñas inversiones en acciones, que incluso es mucho mejor acostumbrarse a invertir 20.000 pesos chilenos o 200 shekels o 300 shekels mensuales y mantenerlo así en el tiempo como una costumbre. Eso es muy sano y en la medida que yo no saco nada de lo que me dan las acciones, sino que eso mismo que me dan las acciones lo vuelvo a reinvertir, es lo que justamente hace el banco con nosotros. El banco a nosotros nos cobra lo que se llama el interés compuesto. O sea, cuando yo pago el mínimo de la tarjeta, lo que estoy haciendo es que a veces ni siquiera pago los intereses. Entonces el interés que me quedó, el saldo de interés que me quedó, vuelve a generar interés y además del capital que no pagué, genera interés. Entonces, si yo invierto bajo ese concepto, también va a suceder lo que pasa que algunos hemos escuchado historias o nos ha pasado a nosotros, de que, oye, mi deuda era 10 y a los 2 años era 300. ¿En qué momento llegó a 300? Pues es por el concepto del interés compuesto. Entonces ahí también podemos trabajar en ese concepto. Entonces, también analizar las deudas. La deuda, hay deudas que son buenas. Hay deudas que son malas, por supuesto. Yo me endeudo en algo que me va a generar un daño, por ejemplo, o que no me va a generar algo positivo, es una deuda mala, por supuesto. O sea, si yo a mí con suerte estoy llegando a fin de mes, pero me compro un televisor de 80 pulgadas porque quiero ver el partido de fútbol, claramente esa deuda no es muy interesante, es bastante negativa, porque yo no estoy llegando bien a fin de mes para poder comer, pero sí prefiero endeudarme para tener un televisor, que eso no me va a permitir comer. Entonces, ¿dónde podría ser una deuda buena? Bueno, ya que no estoy llegando bien a fin de mes, me meto en el televisor porque como viene el mundial, voy a comprar un televisor grandote, le voy a avisar a todos mis amigos y en vez de que vayamos al bar a ver el partido, les voy a decir que vengan a mi casa a ver el partido, que además yo les voy a vender la cerveza y además les voy a vender unos sándwiches y entonces ellos pagan una entrada para recibir, para poder ver el partido en este televisor de 80 pulgadas y además con una cerveza en la mano y un sándwich en la otra mano. Entonces, en mi casa, compré este televisor, compré la comida, las cervezas para poder venderla, entonces podríamos hablar de que esta sería una deuda buena. Entendiendo de que hay un riesgo de que mis amigos me digan el primer día sí, vamos, pero después quieran ir igual al bar porque el bar tiene otro ambiente, hay un riesgo. Entonces después yo digo, bueno, ¿y qué hago ahora con el televisor? ¿Qué hago ahora yo con toda la comida que compré? Entonces, ojo, que en general ningún negocio es 100% infalible. ¿Ya? Lo mismo ahí, recordar el concepto del ahorro, no comenzar a ahorrar e invertir si tenemos deudas.
¿Ya? Preferible saldar las deudas, a no ser que ya seamos ordenados, que ya tengamos concepto del orden, que ya tengamos el crédito en la fase final. Bueno, perfecto, está controlado. Otra cosa que también es muy recomendable de hacer es que a veces cuando tenemos muchas deudas, es hacer lo que se llama la consolidación de deuda. O sea, ir al banco y decirle, señor banco, sabe que yo debo en la tarjeta del Superfam, debo en el banco Apoalim, y usted el banco Leumi. Entonces, le quiero pedir un crédito para pagar esas deudas y solamente quedarme con usted. Eso se llama consolidación de deudas, o sea, juntar todo lo que debo en un solo crédito. Eso también sirve para ordenarse. ¿Cuál es el peligro de esto? Que vuelvo a endeudarme con la tarjeta de la farmacia, que vuelvo a endeudarme con la tarjeta de las casas, de las casas comerciales. Entonces, ojo, si vamos a consolidar las deudas, que no sea para después volver a endeudarme con las mismas tarjetas que yo pagué. Entonces, hay que tener un buen autocontrol. Eso es súper importante. Acá también, cuando hablamos de gastos, cuando queremos pagar, queremos el día a día, cuando queremos darnos un gusto, tenemos que tener también en cuenta y tener súper claro la diferencia entre lo que necesito y lo que deseo. ¿Ya? Lo que necesito, en una definición básica, es aquello que me permite vivir, aquello que me permite desarrollarme. Estudiar es necesario, por supuesto. El exceso de estudio, hay gente que vive estudiando, obviamente no, pero hay ciertos estudios que me permiten, por ejemplo, tener un mayor sueldo. Entonces me permite un desarrollo profesional. Pero cuando ese estudio que yo hago no me permite ganar un mayor sueldo, no me permite tener una proyección, no me permite tener un mejor trabajo donde yo pueda estar con una mejor salud, etcétera, o sea, que me genere un bienestar real, ya sería un deseo. Yo deseo tener este título. Y es lo mismo las cosas. Entonces, acá esta discusión de deseo y necesidad es eterno. Yo soy de las personas que creo, por ejemplo, que el marketing no crea necesidades, sino que el marketing trabaja sobre los deseos. ¿Por qué creo eso? Porque, por ejemplo, tenemos la necesidad de comer, de alimentarnos. Nacemos con esa necesidad. ¿Qué es lo que sí hace el marketing? Y ahí tenemos que estar despiertos y con harto cuidado. Es que el marketing me dice, ok, tienes que comer, perfecto, es una necesidad, pero cómprate este tomajo, cómprate este filete y aliméntate con este pedazo de carne o aliméntate con tal cosa. Entonces, claro, yo me puedo alimentar con un plato de lentejas, me puedo alimentar con el filete. Obviamente, de ahí después se puede analizar la carga nutricional, pero no va al caso hoy día, sino que en ambos puedo saciar el hambre, pero uno me va a costar 10 shekels, 20 shekels o 30 shekels, no sé cuánto estará costando un plato de lenteja, y el otro tranquilamente me puede costar 75 shekels el medio kilo. Lo digo por experiencia porque me encanta ese corte de carne, pero claro, pero para mí no es una necesidad comer eso, es un deseo. Entonces, tener harto ojo, cuando estamos satisfaciendo necesidades, cuando estamos satisfaciendo deseos. No, o sea, siempre los deseos van a estar apoyados en necesidades. Porque yo puedo, o sea, tratemos de vender trajes de baño en la Antártida. No tengo la necesidad de usar una ropa porque no hay calor, o sea, no necesito refrescarme, a no ser que dentro de la base donde estoy está tan calientito y tiene piscina templada, pero se fijan que ahí hay un cambio interno alrededor del ambiente que ahí uno dice, bueno, quiero, pero también me puedo bañar con otra cosa, o me puedo bañar sin nada. Pero yo deseo hacerlo con un traje de baño y que sea bonito y que se ajuste bien a mi talla. ¿Se fijan? Lo mismo una parca abrigadora para temperaturas -30, que ahí en Rusia hay de ese tipo de parca. Tratemos de venderla en Brasil. Por muy linda que sea, en Brasil no está la necesidad de abrigarse a ese nivel. No es necesario. En Rusia es necesario porque si no te mueres. Por lo tanto, la gente paga el precio de una parca que está adaptada para poder resistir -30. En Brasil no está esa necesidad porque quizás me muera por usar la parca. Justamente al revés. Entonces, en las vidas de ustedes, es súper importante empezar a analizar y decir, bueno, ¿qué he dicho que yo necesito algo que en realidad era un deseo? Que muchas veces nos autojustificamos. Normalmente cuando hemos trabajado, llega fin de mes y nos pagan, me voy a comprar esa cartera porque me lo merezco, porque lo necesito, porque para eso trabajo. Me voy a comprar ese videojuego porque para eso trabajo, porque corresponde que lo haga. Podemos poner tantas autojustificaciones como queramos,
pero eso es para autojustificar una compra que, si tenemos que hacer eso, es porque sabemos que no está acorde a nuestros ingresos, no está acorde a nuestras finanzas, cuando yo tengo que autojustificarme de esa forma. Si yo voy y compro ese videojuego feliz de la vida, ¿quiere decir que estoy satisfaciendo un deseo? Sí, pero yo tengo presupuestado satisfacer ese deseo. Yo separé dinero para satisfacer ese deseo. Entonces está bien, perfecto. ¿No te afecta en tu economía? Adelante. Si los deseos no son malos. El problema es cuando yo quiero satisfacer un deseo y perjudico una necesidad. Ahí la cosa se pone compleja. Y normalmente el mejor caso es el tema de la comida. Estoy dispuesto a comer mal con tal de tener las últimas zapatillas. Estoy dispuesto a no desayunar y tomarme un té pelado con tal de poder comprarme lo que vi en AliExpress, lo que vi en el mall, etc. Entonces, harto ojo con eso. O sea, al final eso es la educación financiera, es poder discriminar. Aquí no hay nada bueno ni malo per se, sino que aquí está la discriminación. Según mi realidad, según lo que mis ingresos, mi nivel de vida, mi nivel de gastos. Pues a veces yo puedo tener una enfermedad que requiere un nivel de gastos. Y yo para poder vivir tengo que pagar eso. Entonces es necesario. Entonces muchas veces hay que preguntarse, ¿es necesario? Hay un economista, no recuerdo el nombre ahora, que él dice que recomienda que cada vez que vamos a comprar algo, que digamos, ¿y esto me va a cambiar la vida? ¿Esto me va a afectar la vida en forma positiva? ¿Esto me va a generar un placer tal que merece el dinero que voy a invertir? Incluso ayer veía un video de una persona que decía que él analiza, ¿esto me va a servir los próximos 2 años al menos? Porque si no le servía por 2 años, no lo compraba. Así es simple. Interesante los parámetros. Cada uno puede establecer su parámetro. Para poder establecer todo lo que he planteado anteriormente, obviamente si no tengo objetivos, como que todo sale vacío. ¿Para qué junto dinero? ¿Para qué ahorro? ¿Para qué invierto? ¿Para qué? O sea, sin objetivos se hace muy vacío, se hace bastante pesado hacer todo esto. En un segundo voy a conectar el computador. Ya. Entonces, importante fijar objetivos, pero ¿cómo fijamos objetivos? Y aquí es donde entra el concepto de SMART. En inglés es SMART, que sería que los objetivos deben tener estas 5 características. Primero, debe ser específico. Segundo, lo tengo que poder medir, porque si no mido, no sé cómo voy avanzando. Tercero, que sea alcanzable, que esté acorde a mi realidad. Mi objetivo puede ser querer comprarme un avión. No es alcanzable para mí en este momento. Ni no sé en qué momento podría ser alcanzable, pero tendría que hacer un cambio de vida muy grande para que fuera alcanzable. Entonces hoy día no es alcanzable. Que debe ser relevante en la vida de cada uno. Claro, quiero tener este objetivo porque en mi vida es relevante, por eso es tan personal, es para cada uno. Y debo definir en qué tiempo lo voy a cumplir. Entonces, el concepto específico, cuando queremos trabajar, y aquí les dejo esta tarea, que en la próxima sesión, cuando trabajemos el flujo de caja, la idea es que ustedes traigan sus objetivos. O sea, analicen sus objetivos, establezcan sus objetivos, jerarquicen los objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos principales? ¿Cuáles son mis objetivos secundarios? Entonces, ¿cómo yo puedo analizar los objetivos? Primero, que sea específico. Y para que sea específico, podemos responder estas 4 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Dónde lo quiero y cómo lo quiero? O sea, bien específico. Nada de que sea etéreo. Para aquellas personas que han leído el libro, bueno, se me fue el nombre, pero el pensamiento, cuando con el pensamiento nosotros podemos establecer y fijar objetivos. Somos energía, pongamos la energía, ordenemos nuestra energía. Y una de las formas de ordenarla es respondiendo estas 4 preguntas. Así, hay más preguntas, por supuesto. Si ustedes se meten a internet van a encontrar un desarrollo más profundo de fijar los objetivos a través de esta estrategia. Pero a mí me gustan estas 4 preguntas. ¿Qué, cuándo, dónde y cómo? Con eso ya nos especifica el objetivo que queremos desarrollar. Después, tenemos que sea medible. En la administración en general siempre se dice, lo que no se mide no se puede corregir. Porque si yo no mido algo, no tengo el conocimiento de cómo va ese algo, esa estrategia que yo desarrollé, ese objetivo que yo implementé, o sea, ese objetivo que yo me fijé. Si no lo puedo medir, no sé cómo voy. Entonces, ¿cómo podemos medir algo? ¿Cómo podemos medir un objetivo? Primero, establecer hitos, logros, metas pequeñas. O sea, el objetivo es 10. Bueno, ¿cómo sé que estoy en 1? ¿Cómo sé que estoy en 2, en 5, etcétera? O sea, ¿qué me va mostrando
que voy avanzando. Por ejemplo, cuando estoy ahorrando para comprar algo, qué mejorito que decir, bueno, ¿cuánto dinero tengo en la cuenta? Puede sonar obvio, pero hay veces hay gente que ni siquiera sabe cuánto tiene ahorrado, que es maravilloso porque tiene harto. ¿Cuánto es suficiente y cuánto no lo es? Ok, para lograr este objetivo mínimo necesito esto, pero máximo, más que esto, no es necesario. Mi objetivo es comprarme un auto, perfecto. ¿Cuál es el auto mínimo que a ti te sirve? Bueno, mínimo es que al menos tenga espacio para 4 personas. Mínimo que tenga espacio para mi mascota atrás en el pickup. Entonces tiene que ser una camioneta. Perfecto. ¿Qué es el mínimo? ¿Y cuánto es lo máximo? Porque yo me puedo comprar una limusina Hammer y también es un vehículo. Pero tengo el estacionamiento, o sea, tengo un lugar donde dejarlo, tengo cómo pagar la mantención. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo y cuánto es lo máximo? Porque ahí también vamos fijando el presupuesto. Y tener una señal de cuando lo logramos. Saber cómo vamos a alcanzar, cuándo alcanzamos el objetivo, o sea, estar atento. ¿Ya? Entonces, súper importante este concepto de medir. Que sea alcanzable. Responder estas simples preguntas. ¿Por qué pensamos que es alcanzable? Quiero juntar 5.000, o sea, ya, 20.000 shekels, o que en este caso serían como 2 millones, no, como 4 millones de pesos chilenos, haciendo el símil. Quiero juntar 20.000 shekels para viajar. Perfecto. ¿Y por qué crees que es alcanzable? Porque el año pasado pude juntarlo para hacer tal cosa. Ah, interesante, es alcanzable. O el año pasado logré juntar 5.000, entonces yo sé que en 4 años lo puedo hacer. Ah, le estoy fijando el tiempo, ya mira, nos estamos adelantando, de forma natural empezamos a adelantar. Entonces, ¿por qué creemos que es alcanzable? ¿Por qué creemos que lo podemos hacer? Y segundo, ¿qué factores externos e internos? O sea, ¿qué puede pasar afuera? ¿Y qué pasa dentro de nosotros que evita o ayuda que esto se logre? Hoy día mi idea de esta actividad, de estas 4 sesiones que vamos a hacer, es que yo como factor externo les ayude a ustedes a lograr sus objetivos y aquellos objetivos sean alcanzables. Que quizás el día de hoy, como no habían escuchado esta herramienta, quizás sí la habían escuchado, no la habían entendido, etcétera, como sea, pero mi intención es que con esto que yo estoy explicando, ustedes, yo ser un factor externo que ayudo a que logren sus objetivos. Por eso es importante que ustedes en la próxima sesión puedan traer los objetivos, porque yo malamente les voy a poder ayudar si ustedes no saben cuáles son sus objetivos. Entonces, si ustedes no traen los objetivos la próxima semana, es porque hay un factor interno, se están autosaboteando para no lograr los objetivos. Y tenemos que ser así de duros. Tenemos que reconocer que a veces nos autosaboteamos, que decimos que queremos una cosa, pero nuestras acciones dicen que no lo queremos. Es así de simple. Y es así de duro y así de difícil al mismo tiempo. Es todo al mismo tiempo. Entonces, no siempre, como decía un futbolista chileno, no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. No siempre estoy de acuerdo con lo que digo. Entonces, claro, pasa. Nos burlamos del futbolista, pero pucha, ¿qué pasa? Entonces, hagamos, o sea, alineémoslo. Alineemos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos. Y en el decir está el concepto del hacer. Alineemos eso. Entonces, claro, es que me da lata, es que me da sueño. Bueno, identifícate como factor interno que está evitando lograr objetivos. Bueno, ahora, ¿qué puedes hacer para que no seas una traba? Y si no puedes hacer nada, entonces, ¿por qué tienes ese objetivo? Porque ese objetivo, si no cambias lo que hay en ti, pasa a ser inalcanzable. ¿Y de qué nos sirve tener objetivos inalcanzables? También, relevante, ¿cómo ayuda a tu vida? ¿Te hace avanzar? También me gustó mucho esta Diana acá. Podemos tener muchos objetivos, pero hay uno que le pega al medio, ¡pum! Ese es el que me pegó, pero el empuje fundamental en mi vida. Gracias a que logré tal cosa, tal hito, se desencadenaron un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es ese objetivo que a ustedes les va a desencadenar tantas cosas que les va a ir cambiando la vida? Y la vida se va cambiando así, una decisión a la vez. La vida va cambiando de forma radical a lo largo del tiempo, en la medida que vamos tomando pequeñas decisiones y que todas esas decisiones están orientadas, están enfocadas a lo que deseamos. Cada decisión que tomo es relevante en mi vida. Y tenemos el tiempo, establecer tiempo, porque súper entretenido decir quiero comprarme el avión y para eso voy a tener 300 años para hacerlo. Yo no voy a vivir 300 años, entonces es ridículo que yo establezca o ponga ese tiempo. O, mira, yo quiero comprarme un auto. ¿Cuándo? Bueno, cuando se pueda. Eso sí yo lo he escuchado.
No, más adelante. Yo quiero comprarme una casa. Mi deseo más grande es comprarme una casa. Bueno, ¿y cuándo vas a comenzar a ahorrar? No, más adelante. Todavía no es el momento. Bueno, pero ¿cuándo más adelante? ¿Ya? Entonces, hay que establecer el plazo. Hay que establecer los periodos de tiempo. Hemos logrado en periodos similares, o sea, ¿qué logramos en periodos similares? O sea, en 2 años, si yo quiero ahorrar para hacer alguna cosa, antes logré ahorrar esa cantidad de dinero para otra cosa en el mismo tiempo. ¿Logré ahorrar los 20.000 shekels en 2 años? No, mira, en realidad yo antes lo que logré fue en 4 años. Entonces, ¿cómo voy a también comprobar el progreso, el avance? ¿Cómo medidas de decir, bueno, estoy yendo acorde a los tiempos que yo me fijé, establecer puntos de control? ¿Y qué hacemos si la cosa no va bien? ¿Cómo podemos rectificar? Eso también es importante. Establecer los puntos de control, porque los puntos de control no es para sancionar, no es para decir lo mal que vamos. Los puntos de control es para decir, ok, no está funcionando como debería funcionar. ¿Qué podemos hacer para que funcione? Volvemos a planificar, volvemos a implementar, volvemos a controlar. Y esa es la secuencia, por ejemplo, de la administración. Cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en proyectos. Pensar, implementar, controlar. Pensar, implementar, controlar. Es un círculo, obviamente un poco más grande, pero básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, antes de ya ir finalizando, perfecto, me quedan 10 minutos todavía. Mi intención es que en estos 10 minutos podamos desarrollar algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera hacer alguna consulta? ¿Va quedando todo bien claro? Yo tengo una consulta. Dime. Em, Tú dices que uno tiene que tener ahorrado más o menos como para vivir 6 meses tranquilo, ¿cierto? Exacto. Y eso, ¿en cuánto tiempo uno más o menos tiene que lograr esa meta? Perfecto. Mira, lamentablemente va a depender de cada uno, porque si tú primero tienes muchas deudas, no es recomendable ahorrar esos 6 meses. Es mejor con el dinero que querías ahorrar para esos 6 meses, es utilizarlo para pagar las deudas. Entonces, lo primero que hay que hacer es sanear, es limpiar las heridas. Es como cuando uno tiene una herida. La deuda es una herida. Tengo que limpiarla y sacarle todo, tengo que tirarle el agua oxigenada, todo, o sea, aunque duela, para que sane. Una vez que sana, podemos empezar a pensar en mejorar la condición física, la condición de la finanza. Entonces, y en la medida ¿y qué es lo que recomiendo? Como yo ya llevo un ritmo de ahorro de dinero porque fui pagando las deudas, bueno, no te detengas. Si podías ahorrar todos los meses 1.000 shekels, no te detengas, no ahorres 500 porque ya pagaste todas las deudas y así los otros 500 son para darme un gusto. Bueno, eventualmente tú puedes decir, mira, ¿y qué recomendaría yo más? Más que bajar el monto, yo recomiendo, por ejemplo, parar. Decir, mira, estuvimos 2 años ahorrando, logramos pagar todas las deudas en 2 años. Los próximos 2 meses, los 1.000 shekels que ahorramos, o sea, los próximos 2.000 shekels, 1.000 shekels por cada mes, los vamos a reventar. Vamos a hacer todo lo que no hemos hecho en este tiempo, pero máximo 2.000 shekels. Entonces, por ejemplo, es como sacarse el sistema de eso, o sea, no vivir siempre bajo presión, pero obviamente no decir, bueno, terminamos de pagar las deudas y ahora nos vamos a gastar todo ese dinero el próximo año, todo el año. Bueno, es un poco extremo, también puede ser, pero mi recomendación es que si ya adquirimos un ritmo de ahorro, no perderlo y en la medida de lo que se pueda, aumentarlo. O sea, si nos acostumbramos a ahorrar 1.000 shekels mensuales, porque eso es lo que utilizamos para pagar, para ir prepagando la deuda, porque se entiende que yo pagaba la cuota más 1.000 shekels mensuales para ir saneando la deuda lo más rápido posible. Bueno, ya que no tengo el crédito, no estoy pagando cuotas y además yo ahorraba 1.000 shekels mensuales, o sea, todo ese dinero, mantener el ritmo para juntar estos 6 meses. Entonces, en teoría debería ser bastante rápido el lograr juntar ese dinero los 6 meses, que es para poder vivir sin lujos. Entendamos de qué es la economía básica, o sea, es mi gasto básico. Ya no voy a poner en ese presupuesto los 6 meses el viaje de las vacaciones, porque se entiende, y cuando no estamos bien económicamente no salimos de vacaciones. Punto. A no ser que alguien diga, no, es que para mí es tan importante salir de vacaciones que yo no lo puedo dejar de hacer. Bueno, perfecto, decisión de cada uno. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Entonces, esa sería mi recomendación, o sea, establecer un ritmo de ahorro. Si no tenemos ninguna deuda, bueno, mínimo el 10% de lo que yo ingrese, de todos mis ingresos, al menos el 10% que vaya a ahorro. Lo otro que también a veces
se puede hacer es decir, bueno, hasta que juntemos para los 6 meses, vamos a ahorrar el 25%, el 20%, o sea, ahorramos más que ese mínimo. Una vez que lleguemos a los 6 meses, al ahorro que necesitamos para vivir 6 meses, bueno, vamos a dejar para inversión el 10% del sueldo y el resto lo vamos a utilizar. Porque tenemos que vivir muy ajustado para llegar a ese 20%. Entonces, pasa a ser hasta incluso un poquito insoportable ese ritmo de ahorro. Esto es como cuando uno hace la dieta. Si yo hago una dieta extrema, apenas pueda, la voy a dejar de hacer. Apenas pueda, me voy a salir. Pero si yo adquiero un estilo de vida saludable, no me voy a dar cuenta y llevo 10 años con ese ritmo de alimentación. Por ejemplo, estoy tirando una idea al azar. Lo mismo con el ejercicio, gente que empieza a hacer ejercicio y termina esguinzada con problemas en los tendones porque se tiró a hacer durante un mes todos los días ejercicio, 4 horas diarias, o cuando, la típica, salimos de vacaciones. ¿Cuánta gente hay trotando en el verano, en especial en la costanera ahí de Reñaca? ¿Cuánta gente trotaba que no hacía ejercicio en todo el año? Se iba 1 o 2 semanas a Reñaca, trotaba todos los días y después llegaba con problemas de salud. Al final te perjudicó el hecho de haber trotado. Es mejor tomar un ritmo de vida más sano que hacer todo el deporte que no hiciste en el año en 2 semanas. Y toda la alimentación. Entonces, lo mismo con las finanzas. Las finanzas no hay que volverse loco, hay que ir de a poco. Por eso es importante la herramienta que vamos a ver la próxima semana, porque va a ser matemática. El flujo de caja es matemático, son números. Entonces, ustedes van a llegar con todos sus objetivos, van a llegar con todas las ganas. El flujo caja les va a decir, mira, tu sueño es súper lindo, pero es inalcanzable. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner en el flujo caja y de repente el flujo caja le va a decir, perfecto, para lograr todo lo que tú quieres, necesitas tener un ingreso de 50.000 cheques, de 20 millones de pesos. Y si tenemos 5.000 cheques o 10.000 cheques de ingreso, claramente no vamos a poder. Entonces, el mismo flujo de caja nos va a decir si es alcanzable o no, si es razonable o no con los ingresos que tenemos. ¿Ya? Entonces, ya ahí mismo en el flujo caja nos vamos a ir dando cuenta en qué momento vamos a tener los 6 meses de ahorro, en qué momento vamos a tener ciertas inversiones, etcétera, etcétera. En qué momento terminamos de pagar las deudas, en qué momento se nos acaba el dinero. Porque podemos tener una cantidad de dinero ahorrada. Yo proyecto en el flujo caja y digo, wow, el dinero que tengo ahorrado me alcanza para 7 meses, 8 meses, 10 años, un año. Entonces también nos sirve para entender y decir, por ejemplo, cuándo me puedo retirar de mi trabajo. Trabajando hasta los 55 años, con este ritmo de ahorro, con este ritmo de inversión, me debería dar una proyección de tanto ingreso mensual y con eso yo puedo vivir sin ningún problema. Pasa a ser interesante. Y todo eso es matemática, no va a ser nada de metinca, yo creo, yo pienso. No, es matemática. El Excel le vamos a poner incluso fórmulas matemáticas para que el Excel solo vaya sumando, restando, dividiendo lo que tenga que hacer y nos va a ir diciendo cómo están las cosas. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Vamos Quedan bien? 5 minutos para que vayan redondeando si quieren hacer alguna pregunta. Uh-huh. Bueno, espero haberlos dejado con harta información para pensar. Recuerden traer sus objetivos la próxima sesión. Utilicen lo que les mostré, utilicen el SMART, ¿ya? Analicen también sus niveles de deuda, analicen qué es lo que quieren. O sea, analicen vayan anotando los gastos mensuales. Esta semana, anoten más o menos esta semana y vayan pensando, a ver, mira, en arriendo pago tanto, en Arnona pago tanto, en teléfono tanto. Hagan en un esquema, en una hojita. Y después sumen. Uy, mira, todos los meses mínimo necesito 5.000 shekels, pero en realidad gasto 7.000 porque tengo 2.000 que me doy gustito. Perfecto. Pero si mis ingresos son 4.000, estoy todos los meses yendo a pérdida entre. ¿Ya? Entonces, próxima sesión va a ser el próximo domingo, donde ahí justamente vamos a aplicar la información que ustedes van a traer. La intención es esa. Yo rápidamente voy a hablar de algunos conceptos, pero hoy día hablé casi de todo, así que va a ser muy poco. Mi intención es que la próxima sesión, toda la hora, sea para aplicar, tomar lo que ustedes van a traer y ponerlo. O sea, yo voy a ir llenando, vamos a ir haciendo juntos. Entonces ahí, si ustedes quieren, pueden tener una pantalla, por ejemplo, se conectan a través del celular y tengan su computadora al lado, abren el Excel y van escribiendo lo que vamos a ir trabajando, lo que yo voy a ir haciendo, lo van escribiendo ustedes. Entonces vamos a hacer una especie como de trabajo en conjunto, trabajo en equipo, pero por lo mismo va a ser importante que ustedes tengan claros sus objetivos, tengan claro cuáles son las cuentas que ustedes tienen, para que en la medida que yo diga, bueno, acá tenemos que poner, por ejemplo, los costos fijos, aquellos costos que nosotros tenemos que
No podemos dejar de pagar. Cada uno sabe. Hay algunos que se van a repetir. El arriendo se va a repetir, pero si la persona tiene casa, no se va a repetir. Entonces, cada uno tiene su propia realidad. Entonces, la intención de esta actividad, de este curso, es que la próxima sesión sea de aplicar lo analizado el día de hoy. Ahí veo que en el chat hay un par de cositas. Tenemos, bueno, Nora, encantado. Ahí me dice, mando un abrazo para ti también. Nora está en Chile, al igual que mi padre, que ahí lamentablemente no puedo escuchar todo, pero ahí agradezco a las personas que ahí se conectaron de Chile, entendiendo que son la 1 de la tarde, ahora van a ser las 2 de la tarde en Chile, entonces justo a la hora del almuerzo, pero bueno, así son las diferencias horarias y al menos estaba la disposición. También agradecer a cada uno de ustedes que participó, que también entiendo de que acá, entiendo a cada uno de ustedes porque acá en Israel el día domingo, el primer día de la semana, a diferencia en Chile que es el segundo día de fin de semana. Acá ya comenzó la semana hoy día, entonces muchos de ustedes, algunos vienen del trabajo, les agradezco el tiempo que se dieron para conectarse, y aquellos que no vienen del trabajo, claramente algo tenían que hacer hasta ahora, cenar o lo que sea. O sea, ustedes dejaron de hacer algo para conectarse. O sea, el costo de oportunidad de esta actividad para cada uno de ustedes es lo que dejó de hacer. Entonces le agradezco lo que dejaron de hacer, agradezco que hayan hecho el esfuerzo, por ejemplo, de movilizarse de un lugar a otro para poder conectar. Espero que sea de utilidad, espero que les haga sentido. No, ojalá no se bajoneen tanto, pero bajonense. O sea, péguense el golpe a la realidad, porque la primera vez que uno hace esto duele, ¿eh? Duele y duele harto. Porque uno dice, ¿en serio gasto este dinero en esas cosas? O sea, como, claro, pero ese golpe en la realidad que no sea para inmovilizarnos, que sea justamente un golpe que nos mueva. Dicen que hasta una patada en el traste nos hace avanzar. Entonces, que sea una buena patada que va a doler, sí, pero no importa que duela. Pero así nos ajustamos a la realidad que cada uno tiene y cuando nos ajustamos a la realidad vivimos más tranquilos porque también empecemos a perseguir los objetivos y nos concentramos, nos focalizamos. No somos como ese perrito en la playa que persigue palomas por todos lados, sino que perseguimos al ladrón que nos está robando al lado. Así que agradezco, qué rico, espero que lo hayan pasado bien. Ariel, no sé si quieres hacer algún cierre a nombre del instituto. ¿Hay alguien más que quiera hablar, quiera decir algo para que se silencie? ¿Felicitar a Pato o si fue claro, no fue claro? ¿Algún comentario? Sí, Fue Leonor, quiere muy decir algo. interesante Sí, todo. gracias, Robbie. Leonor se tiene que silenciar para poder escucharla. Bueno, si no hay más comentarios, quiero agradecer a Patricio por la charla que nos dio y que vamos a seguir viendo. Es una serie de 4 charlas y Así nos es. encontramos la próxima semana, el próximo domingo, a la misma hora, a las 8 de la noche en Israel. Y, y en nombre de los Institutos Israelí Chileno Cultura y Eugenio Israel, Pato, te quiero dar las gracias por esta iniciativa. Y bueno, sigamos adelante y nos vemos en los próximos cursos. Un abrazo Exacto. grande y nos vemos. Nos vemos Bye, en 7 chao. días. Chao. En 7 días. Y nos vemos Gracias, mañana Pato. también. Sí, ese otro cuento nos vemos mañana en la reunión de los directorios de los Institutos Israelí Chileno Cultura. Así que nos vemos mañana. Un Que abrazo. estén bien.